La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del IPS, de qué significa estar asegurado en el IPS con un mínimo aporte y con grandes beneficios. ¿Quién va a estar con nosotros? Nuestra invitada, la ingeniera Cecilia Rodríguez. Ella es directora de la Dirección de Administración de Jubilaciones de IPS y vamos con la placa que nos explica lo siguiente. El Instituto de Previsión Social, IPS, es una entidad descentralizada de la Administración Pública del Estado, autónoma y autárquica, con autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, presidente y miembros del Consejo de Administración, con recursos provenientes del sector estatal y privado, administrado por el sistema financiero del reparto solidario, especialmente para las prestaciones de salud. Comprende un seguro social integral, salud y retiro y obligatorio para todo trabajador dependiente. Además, provee prestaciones asistenciales y de servicios de pensiones a favor del grupo familiar inmediato. Bueno, y para conocer un poquito más sobre esto, invitamos a la ingeniera Cecilia Rodríguez, que nos va a estar explicando puntualmente cada tema. Antes de recibirla, queremos hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por los afectos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradecida inmensamente por estar trabajando en algo que me encanta, que me gusta, que es mi pasión, el poder hacer este programa desde hace tantos años y aprender día a día con los excelentes profesionales que nos visitan. Y agradecerte a vos, que estás asistiendo al Doctor en Casa. Muchas gracias. Este programa está hecho para vos. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Estamos con nuestra invitada, ella es la ingeniera Cecilia Rodríguez, es directora de la Dirección de Administración de Jubilaciones del IPS y nos va a estar hablando justamente de qué es estar asegurado en IPS con un mínimo aporte, con grandes beneficios. De eso vamos a hablar y ya la recibimos. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Y realmente, como dijiste, estamos acá para disipar todas las dudas que tengan, sobre todo los asegurados, los empresarios que de repente quieren conocer y quieren saber las novedades que hay en el IPS y también, sobre todo, cuáles son las ventajas que uno como trabajador obtiene estando dentro del seguro del IPS, como también las ventajas que hay para cada empleador. Así mismo. Bueno, evidentemente ventajas por todos lados, pero vamos a ir viendo. Y yo otra vez hago un paréntesis antes de comenzar con todo esto, diciendo que es una pena que hay tantos empleadores que no aseguran a sus empleados. Así mismo. Hay mucho todavía, ¿verdad, Ceci? Hay mucho todavía. Asimismo, creo que como mencionaste en el inicio del programa, el Instituto de Previsión Social aglutina a todos los trabajadores de toda la República, a los trabajadores sobre todo dependientes. Los sujetos obligadamente, según la ley, son los dependientes, son, así como su nombre lo dice, aquellos trabajadores que dependen de una empresa
¿verdad? Y nosotros tenemos en la población económicamente activa alrededor de 3.500.000 personas. De eso, las personas ocupadas están cerca de 3.300.000 más o menos. Y dentro de toda esa población ocupada, económicamente activa y ocupada, hay, digamos, como una torta, una distribución de todos los trabajadores. La fuerza más grande, digamos, es la fuerza de la dependiente, que son alrededor de 39% más o menos del total. Después está el 9% que corresponde a los funcionarios públicos y está la otra gran masa que es la masa de los independientes. Los trabajadores independientes, los cuentapropistas también se le llaman, o los que trabajan, como su nombre lo dice, de manera independiente. Claro. Ellos también pueden estar dentro del Instituto de Previsión Social, pero de manera ya voluntaria. Pero hablando un poquitito de esas personas que sí o sí están obligadas a estar en IPS, que vienen a ser cerca de 1.300.000 personas, nosotros ahora mismo contamos cerca de 680.000 personas. Entonces, hablamos de una cobertura del 40% de lo que tiene que ser, de lo que tienen que estar. Entonces, hay, digamos, hay personas que no están cotizando así como lo dice la ley, ¿verdad? Buscando varios artilugios como para no entrar dentro del sistema, cuando que realmente dentro de la región se paga unos porcentajes bastante menores, digamos, para decir cuánto es lo que cotiza más o menos cada trabajador. Cada trabajador cotiza el 9%, si hablamos de régimen general específicamente, sí. Y los empleadores están aportando un 16% por cada trabajador. Pero, ¿qué pasa con ese 16%? No el 16% enteramente queda en el IPS. En el IPS queda solamente el 14%. Ese 14% se distribuye también de una manera diferente con el 9%. Tenemos ahí un 23% en total. Y como hay mucha gente que no sabe eso, nosotros tenemos 3 programas en el Instituto de Previsión Social. Tenemos un programa que es específicamente para la parte de salud, ¿verdad? Sí. Y tenemos una parte que es de jubilaciones y otro de los programas que es el programa administrativo para que funcione, digamos, el instituto, ¿verdad? Entonces tenemos, los porcentajes van así, el 54% va a jubilaciones, el 39% va a salud, viste lo poquito que va a salud, sí. Y el resto va a la administración, ¿verdad? Bueno, los 2% que nos faltan, digamos, un porcentaje va al Ministerio de Salud, ¿verdad? Para el tema de CENEPA, sí. Y la otra parte va al Ministerio de Trabajo, que es para las capacitaciones laborales, que es lo que hace el Ministerio de Trabajo. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que cubre? Bueno, lo que cubre son varias cosas, nos cubre el Instituto de Previsión Social. El seguro social en sí lo que incluye es los servicios médicos, que son, digamos, al 100%. Sí. Y ahí hay que tener una consideración. En la parte de salud nos cubre a los trabajadores y también a un grupo familiar del trabajador, que son, por ejemplo, la esposa, el esposo o la concubina y los hijos menores y también los mayores incapacitados. Entonces, como habíamos dicho, son alrededor de 680.000 personas que están dentro del sistema aportando. Esos son, digamos, los que se van a jubilar, que después vamos a hablar del tema de las jubilaciones, sí. Y también de las prestaciones económicas en sí, pero lo que corresponde al área de salud le cubre más o menos a 1.400.000 personas. Entonces, es por eso que de repente hay mucha demanda en la parte de salud. Solamente pagan 680.000, pero esas 680.000 tienen derechos para agregar a beneficiarios. Claro. Estos beneficiarios son las esposas, esposos, hijos menores y todo eso, que llevan mucho dinero y que, como dijimos, ¿cómo se sustenta? Se sustenta con ese 39% de todo lo que entra en el IPS, ¿verdad? Entonces, teniendo esos 3 programas, la parte jubilatoria solamente se puede utilizar
según el fondo, solamente para la parte de jubilación. Claro. Jubilaciones y Eso pensiones. Eso está blindado, intocable. Así mismo, es intocable. Y está, por otro lado, el 39%, ¿verdad? Que es la parte de salud, y con eso se tiene que comprar un montón de cosas, que por ejemplo son los medicamentos, los insumos, las prótesis, el salario de los médicos, Claro. se tienen que comprar ambulancias, se tiene que comprar todo eso, tiene que pagarse también a las bioquímicas, a todo el área de salud, ¿verdad? Y la parte administrativa que cubre a todos los funcionarios administrativos y todas las tareas administrativas, ¿verdad? Yo quería consultarte algo. Tenemos muchas placas que vamos a ir mostrando y de a poquito nos vas a ir vos explicando para entender bien. Pero la consulta es la siguiente. Cuando se habla de trabajador dependiente, antes decíamos, bueno, es el que no tiene factura porque recibe nomás ya su sueldo directamente, pero hoy día todo el mundo tiene factura, ¿verdad? RUC y facturación. ¿Qué es un trabajador dependiente y qué es un trabajador independiente? Bueno, un trabajador dependiente es aquel, bueno, se toma como más le conviene de repente también a la gente. Pero si es que una persona siempre le está dando una factura a una empresa, ya se podría considerar como un trabajador dependiente de esa empresa, ¿verdad? Y es la persona que acude a la oficina, está trabajando las 35 horas, por así decirlo, por semana, y está dentro del domicilio o del lugar de trabajo, vamos a decir, del empleador, entonces podemos considerarlo como dependiente, ¿verdad? Y bueno, como te digo, o sea, un profesional, suponete, un arquitecto, es un profesional independiente, pero mismo. si él está contratado en una empresa, ¿es considerado dependiente o independiente? Si es que emite facturas solamente a ese empleador se puede considerar que es como una cierta dependencia, ¿verdad? Pero si emite facturas a otros, hace aparte, qué sé yo, o una obra aquí, pero así mismo. Entonces sí, eso sí es considerado como independiente, así mismo. Perfecto. Bueno, para aclarar, porque parece muy claro, pero de repente hay confusiones. Claro, hay confusiones. ¿Verdad? Entonces, para que no hayan esas confusiones. Sí. Vamos a ver esta placa y la ingeniera nos va a ir explicando un poquito más. Por favor, la primera placa. Ahí dice justamente qué cubre el IPS. Lo que nos decías, prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguridad de ingreso frente a la enfermedad profesional, accidente laboral o discapacidad, prestaciones de maternidad, seguridad de ingresos de mujeres en edad de trabajar, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia, pensiones de vejez, protección de la salud, atención básica de salud, cuidados de larga duración. Esto es lo que cubre el IPS, cubre todo. Sí, cubre todo, realmente. Tenemos las prestaciones económicas que mencionaste. Hay prestaciones que son de corto plazo y hay prestaciones que son de largo plazo. Las de corto plazo son esos pagos, esos subsidios por reposos. Los reposos pueden ser por una enfermedad común, por ejemplo, ¿verdad? El COVID, por ejemplo. También están esas enfermedades profesionales, están los accidentes de trabajo, que vamos a explicar después un poquitito qué es accidente de trabajo, y también la paga es diferente, entonces por eso tienen que conocer los asegurados para el día de mañana, cuando les ocurra, puedan utilizar los beneficios que correspondan. Y también tenemos que si bien no es un reposo, la maternidad es como una licencia, donde la madre queda a acompañar al hijo en esa tan temprana, y también sobre todo para el tema de la maternidad y la lactancia. ¿Verdad? Que si bien también vamos a profundizar ese tema que es demasiado importante con la aprobación de la ley 5.508, ¿verdad? Donde aumentan, digamos, los beneficios para la madre en este caso. También tenemos las prestaciones de largo plazo, que vendrían a ser las jubilaciones y las pensiones. Hay varios tipos de jubilaciones. La jubilación se puede dar, eso siempre nosotros mencionamos en los cursos que damos, ese es otro servicio también que tiene el IPS, que dan estos cursos de capacitación a las empresas, a los aportantes,
para que la gente pueda conocer, como te digo, estos beneficios y también sobre todo a la gente que está llegando también a la jubilación, Sí. para que pueda conocer todo lo referente a ello. Y la jubilación se puede dar en cualquier momento de la vida laboral. Es así, la gente te dice, yo no quiero aportar al IPS porque yo soy muy joven y no pienso jubilarme todavía. Pero en realidad el IPS justamente está para el momento que el trabajador tenga alguna contingencia, Claro. y entonces el IPS pueda estar ahí para darle lo que le corresponde a derecho, ¿verdad? Entonces, como dijimos, la jubilación se puede dar en cualquier momento de la vida laboral porque puede ocurrir una enfermedad, puede ocurrir un accidente de Claro. trabajo, y eso puede ocasionar que la persona no que quede inválida para el resto de su vida, sino que por un tiempo esa persona no está pudiendo acudir a su trabajo y por ende esa persona no tiene una entrada económica. Claro. Entonces ahí sale el IPS a pagarle esa prestación económica y también, por supuesto, le provee de los servicios médicos como para que esa persona se pueda restablecer, pueda recuperar su salud y pueda volver al ámbito laboral para continuar trabajando, aportando y luego llegar a la vejez de acuerdo a la edad y los años de aporte y llegar a la jubilación ya por vejez u ordinaria, que también vamos a hablar. Claro, bueno, es importante, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte, pero es importante resaltar algo. Cuando uno es joven, cree que va a ser siempre joven. Sí. Y cuando sos joven y fuerte y podés, bueno, salir de este trabajo, podés buscar otro trabajo, pero ahora, ¿se imaginan ahora que estamos con el tema COVID? Tanta gente joven y grande se quedó sin trabajo, ¿verdad? Y ese le está bancando de alguna manera. Entonces, es importante tener, si sos dependiente y podés exigir, pedir que te pongan el IPS, tenés que ser aportante de IPS, porque eso es un seguro para tu futuro, no solamente de la salud de ahora, sino también la jubilación. Cuando ya seas mayor, qué bueno poder retirar, ir retirando todos los meses tu jubilación, pero para eso lo tenés que hacer ahora. Bueno, vamos a hacer un corte, ingeniera. Volvemos enseguidita. Seguimos hablando con la ingeniera Cecilia Rodríguez. Estamos hablando de IPS, estamos hablando de que con un mínimo aporte, que es el 9% del sueldo del empleado, de quien depende, el 9% es del sueldo de lo que uno percibe. Con eso uno se está asegurando un seguro de salud y una jubilación. Y obviamente con un 16%, ¿verdad? Del empleador. Del empleador. Del empleador. Bueno, ahora vamos con esta siguiente placa, por favor. Es lo que ya nos decía la ingeniera, pero nada más que para tener gráficamente cómo se sostiene financieramente el IPS. Ahí está el grupo trabajador, el porcentaje 9%, el empleador 14%, el Estado 1,5%. Ahí explica todo. Un total del 26,5% y el fondo de jubilaciones, salud, administración y fondo de imprevistos, el porcentaje también. Así mismo. Esto ya nos decías vos, ingeniera, al inicio, así mismo. pero es nada más que al mirar uno es como que se queda más Claro. cuando ves los numeritos. Y ahora vamos con esta otra placa que habla de la población protegida por el IPS en salud. ¿Quiénes son? Los cotizantes activos, que son los trabajadores, y también los beneficiarios, que es lo que vos decías, que son los familiares. Y hay diferentes regímenes, régimen especial, régimen general, no contributivo, y ahí está el total. Así mismo es. O sea, son números interesantes, pero deberían ser mayores estos números. Totalmente, ingeniera. deberían de ser mayores. Habría que atacar un poco la informalidad que hay en nuestro país. Sí. ¿Verdad? Y mostrar que de repente ser formal
estar dentro del IPS tiene varios beneficios y es un poco cambiar los paradigmas que tienen todos los trabajadores, porque tienen como una miopía de la seguridad social, o sea que ven todo a muy corto plazo y realmente, como habías mencionado, la vejez está a la vuelta de la esquina y uno ni cuenta se da, y si uno no fue previsor en su vida, muy difícilmente se pueda sostener. Y bueno, es cambiar todo un paradigma. Justamente ayer estaban comentando en un programa que generalmente la gente quería tener como más hijos para el día de mañana le pueda sostener al padre o a la madre, ¿verdad? Pero en realidad la demografía va cambiando demasiado. Nosotros vamos viviendo más años, tenemos mayor expectativa de vida, y por otro lado, anteriormente la gente tenía un promedio de 5 años como mínimo, y hoy en día la gente tiene 1 o 2 hijos. Y las jubilaciones, por ejemplo, están sostenidas por los aportantes activos. Entonces, cada vez eso va a ir cambiando más. Hoy en día nosotros tenemos un bono demográfico demasiado importante que tenemos que aprovechar, que toda esa gente joven, porque la mayor cantidad de gente aportante es de nuestra población que tenemos, están entre 25 y 30 años, que es la etapa en la que se tiene que empezar a aportar, antes inclusive también. Y todo eso es lo que va a sostener nuestro sistema en el tiempo, para que esté financiado, ¿verdad? Para que esto le pueda llegar a todos. Perfecto. Bueno, vamos a aprender mucho con nuestra invitada hoy. Tengo muchas preguntas. Vamos con esta placa que habla de las prestaciones de corto plazo, que es los tipos de reposo que ya nos decía Cecilia: maternidad, enfermedad común y accidente de trabajo o enfermedad profesional. El periodo de carencia exigido por IPS: maternidad 4 meses, enfermedad común 4 meses, accidente no exige. El porcentaje de pago según la ley 5.508, ahora 100% de pago por 126 días. El tiempo máximo serían 6 meses. Para una enfermedad común es el 50% de pago por hasta 6 meses, y accidentes de trabajo el 75%, tiempo máximo 1 año. Esto es una manera de demostrar para qué sirve el seguro también, si te pasa eso de maternidad, enfermedad común o accidente de trabajo. Así mismo. Bueno, son los subsidios que se pagan, ¿verdad? Cuando una persona está imposibilitada para trabajar, que puede ocurrir una enfermedad, que puede ser por un tiempo o que puede ser una enfermedad también, lastimosamente tenemos que hablar así, pero puede ser terminal también. Entonces, la persona puede consultar en IPS y su médico tratante le da un reposo, o también puede ser, esa es una pregunta que siempre nos hacen, si los reposos solamente se pagan cuando la persona consulta en el IPS o pueden ser reposos de médicos externos. También se pagan los reposos por médicos externos. Entonces, si es más de 3 días el reposo, se debe presentar unos estudios, se exigen ya algunos estudios, y es de acuerdo a lo prescripto. Una persona puede estar hasta 6 meses dentro de 1 año por una misma enfermedad, y una vez que pasa ese límite de 6 meses, luego ya pasa a una junta médica del IPS con 3 médicos especialistas que le evalúan al paciente, y ahí le otorgan una jubilación por enfermedad en el caso de que la junta médica lo decida, por el tipo de enfermedad que tiene la persona. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué es una enfermedad común? Una enfermedad común, hablamos algo bien complejo, un cáncer. Puede ser también una operación por peritonitis, que se puede complicar, que puede llevar un cierto tiempo, o también puede ser, eso voy a dar este ejemplo porque después voy a hablar de accidente de trabajo. Los muchachos que juegan fútbol un domingo, por ejemplo, están jugando fútbol y uno de ellos se cae y entonces tiene una rotura de la rodilla, por ejemplo. Entonces, eso es una enfermedad común, se cuenta como una enfermedad común. Puede que la persona tenga 6 meses de reposo y luego, como no se rehabilitó completamente y tiene que llegar a una operación, entonces ahí puede pasar a una junta médica y jubilarse por enfermedad.
Ahora, accidente de trabajo. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque resulta ser que hay veces, hay trabajadores que quieren manipular su enfermedad y colocar como que es un accidente de trabajo que fue de ida al trabajo, porque eso también es para recalcar. Que una persona cuando se traslada desde su casa hasta el trabajo o desde el trabajo hasta su casa y tiene algún percance en ese trayecto, se considera como un accidente de trabajo y se llama accidente de trabajo in itinere. Claro, en el itinerario, En el mientras itinerario. se iba o volvía. Así mismo. Y también puede ocurrir el accidente, qué sé yo, subiéndose la escalera, no tuvo todos los cuidados, por así decirlo, y bueno, esa persona cae de la escalera, eso es un accidente de trabajo. Todo lo que ocurre dentro del trabajo y es un accidente, bueno, eso se considera como accidente de trabajo. ¿Y por qué digo eso? Porque hay veces que una persona hace figurar, por ejemplo, que tuvo un accidente de trabajo el día lunes, pero en realidad fue del partido del sábado o el domingo. Claro. ¿Y por qué hacen eso? Primero, por el tema de que se cubre más, porque por accidente de trabajo pagamos el 75% y por enfermedad común pagamos el 50%. Entonces ahí tenemos 25%. Y por otra razón también, porque al tener accidente de trabajo nos exige un periodo de carencia. ¿Qué significa eso? Yo hoy empiezo a trabajar contigo, por ejemplo, y tengo algún accidente. Entonces, desde el día 1 a mí me cubre todo. Ah, ya. Hoy me cubre a mí todo, me traslado hasta mi oficina, me choca un ómnibus, quedo parapléjico y entonces yo no hice ninguna cotización todavía al seguro, no tengo antigüedad, pero ya estoy dentro de tu empresa y entonces yo puedo cobrar todos los reposos, me pueden atender. Eso me habilitan para que me puedan operar, me puedan proveer insumos, medicamentos, estudios, atención médica. Inclusive después yo me puedo jubilar por accidente de trabajo, por una total permanente. Qué interesantísimo eso que estás contando. Sí, y eso es muy importante para el empleador, porque es una responsabilidad. El empleador es responsable del trabajador. Y ese trabajador tiene una familia. Claro. ¿Verdad? Pues después vamos a hablar también del tema de fallecimiento del asegurado y del jubilado. Bueno, ahora vamos, ¿qué te parece si vamos con esta placa que habla de prestaciones de largo plazo? A ver, ¿quiénes pueden acceder a la jubilación? Los trabajadores dependientes de un empleador del sector privado, entes descentralizados de la administración pública y de una empresa de economía mixta, docentes privados, trabajadores domésticos, trabajadores independientes, empleadores y amas de casa con aporte voluntario. Bueno, o sea, todos podemos acceder. Así mismo es. Todos deberíamos tener IPS. Todos. Si no somos dependientes, siendo independientes, ¿cuánto se paga, por ejemplo? ¿Cuánto es la cotización? Para los independientes se paga el 13%. Ese es un régimen especial, no es el régimen general. El régimen general es el que cubre todas las prestaciones que dijimos. El régimen especial, de acuerdo, por ejemplo, el de independientes te cubre solamente para la parte jubilatoria. Pero uno, al aportar a la parte jubilatoria, y si tiene como mínimo 3 años y de repente ocurre alguna enfermedad, esa persona tiene derecho a entrar a junta médica porque aporta al fondo de jubilaciones y eventualmente, según el tipo de enfermedad, puede jubilarse. Y al jubilarse es que los jubilados tienen muchísimos beneficios, entre ellos lo más importante que es el servicio de salud. Claro, claro. Sí. Realmente es súper importante, hay muchas preguntas, hay tipos de jubilaciones, eso vamos a ver a la vuelta del corte.
Continuamos con nuestra invitada, la ingeniera Cecilia Rodríguez. Ella es directora de la Dirección de Administración de Jubilaciones de IPS y justamente llegamos al tema jubilación, que es un tema muy importante. Tipos de jubilaciones y tenemos esta placa, por favor, si podemos ver, y la ingeniera nos va a explicar. Jubilaciones por vejez, los beneficios, jubilación ordinaria, jubilación proporcional, dependiendo de la edad, 55 años, 60 y 65 años, los aportes por 30 años, 25, 15, si debe inactivarse el salario básico, los porcentajes. Queremos que nos expliques un poquito esto, ingeniera. Sí, cómo no. Bueno, para habilitarse a la jubilación yo voy a empezar por la mayor cantidad de edad, que es la de 65 años. La proporcional, esa es la que exige menor cantidad de años de aporte, que es como mínimo 15 años de aporte. Bueno, ahí la tasa de sustitución o la tasa de reemplazo, le llamamos también, es del 60%. Voy a dar así un ejemplo. Si es que en los últimos 36 meses o en los últimos 3 años, tu promedio de esos últimos 3 años es, por ejemplo, 10 millones de guaraníes, entonces tu tasa de reemplazo va a ser el 6 millones de guaraníes, sí, que es el 60%. O sea, eso es, ¿verdad?, lo que va a ser tu jubilación. Eso es lo que va a ser el monto de tu haber jubilatorio, ajá, por cada mes, sí, ¿verdad? Y después tenemos también la otra jubilación, que es la del 80%, que también es proporcional, pero es con 55 años de edad y 30 años de aporte como mínimo. Ahí nosotros tenemos el 80% de la tasa de sustitución, con el mismo ejemplo de 10 millones de guaraníes, entonces el haber jubilatorio va a ser de 8 millones. Y tenemos el del 100%, que son 25 años de aporte y 60 años de edad. Aquellas personas que quieren jubilarse, por ejemplo, con 55 años de edad y 30 años de aporte, generalmente la persona con 55 años es muy joven, sí, ¿verdad? Y entonces nosotros le decimos que puede optar por esperar, porque esa es una jubilación optativa por parte del empleado. Y si espera, por ejemplo, hasta los 56 años, va a obtener un 4% adicional. Entonces su tasa de sustitución va a ser 84%, o sea que va a estar ganando un haber jubilatorio de 8.400.000. Entonces, con cada año que yo voy esperando, voy aumentando un 4%. Entonces, si espero un año más, ya tengo 88 y así sucesivamente hasta llegar al tope, que es 100%, ¿verdad? Lo mismo ocurre también con la de 65 y 15. Si espera un año más, por ejemplo, a los 66 años, con 16 años de aporte, entonces ahí también sube un 4%. Por cada año de aporte adicional va subiendo un 4%. Qué interesante es esto para, sí, la gente que está aportando ya hace mucho tiempo, o la gente que está aportando, no sé, hace 5 años, pero está pensando ya, claro, saber el porcentaje y cuánto va a ser tu jubilación. ¿Cuánto, ¿verdad?, va a ser tu jubilación? Eso así depende mismo siempre de los salarios de los 3 últimos años. Por ahora es así mismo. Sí se están viendo otras modificaciones, en realidad, que son, que digamos, es para ayudar a nuestra caja del IPS, claro, y sobre todo también premiar el aporte que van haciendo cada trabajador. Claro. Por ejemplo, considerar la mayor cantidad de toda la vida laboral para que la jubilación sea proporcional a lo que uno fue aportando en su vida laboral, ¿verdad? Claro. Y es interesante esto porque en otro programa que hablábamos con Pedro Halley, que estuvo, sí, acá, decíamos, bueno, a lo mejor alguien dice, bueno, en vez de aportar eso al IPS, voy a poner en una caja de ahorro, voy a ahorrar. Sí. Primero, que a lo mejor en algún momento de tu vida está a mano y necesitas y sacás y te quedas sin ese ahorro, ¿verdad? Así mismo. Y segundo, ese ahorro lo que te va a dar es un poquitito más de interés, pero no te va a dar esa jubilación. Ese derecho adquirido que tenés. Claro, y el atenderte en IPS, el servicio de salud. Así mismo. Y mencionando un poquitito los beneficios de los jubilados, ¿verdad? Los beneficios de los jubilados son múltiples. ¿Por qué? Porque uno en la vida activa generalmente no suele tener un aumento, ¿verdad? O un reajuste. Sí. Sin embargo, los jubilados en cada enero tienen un reajuste en el orden del IPC.
Ah, sí. El IPC lo da fin de año el BCP, el Banco Central del Paraguay. Y entonces nosotros tomamos ese último informe y cada enero vamos ajustando o reajustando las jubilaciones, los montos, los haberes jubilatorios. La jubilación va subiendo año a año. Año a año, se va actualizando, Eso. digamos, para no perder el flujo del dinero, Claro. ¿verdad? Entonces se va actualizando. Este año, por ejemplo, fue el 3.2. Entonces, en 3.2% es lo que se le aumenta al jubilado. Qué genial. ¿Verdad? Qué bueno poder descubrir y saber todas estas cosas, ingeniera. Tenemos más sobre jubilación. Vamos con esta placa, por favor. Tipos de jubilaciones. Jubilaciones por invalidez. El beneficio, los requisitos mínimos, salarios de base de jubilación y el porcentaje de adjudicación. Jubilación por invalidez, enfermedad común, dice. Explícanos eso. Sí, como te había mencionado, ¿verdad? Una enfermedad común puede ser desde una persona que tenga una fractura en la pierna, en la rodilla, por un juego de un sábado o un domingo, ¿verdad? Hasta un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Que te puede suceder en cualquier momento de la vida laboral. Realmente nosotros nos impresionamos porque, no sé si son los tiempos, ¿verdad? Pero cada vez nos llegan más jubilaciones por enfermedad de personas muy, muy jóvenes, con cáncer, con enfermedades sumamente raras y sumamente costosas. Entonces, obviamente esa persona le impide su enfermedad trabajar. Entonces, lo que ocurre es que en este caso el IPS primero le cubre todos los reposos que dijimos como mínimo 6 meses, a no ser de que sea una enfermedad ya terminal, entra ya directo a junta médica, lleva todos sus estudios, es evaluado por los médicos y ellos deciden si es que le dan o no una jubilación por enfermedad, ¿verdad? Es importante también mencionar que como empleador uno es responsable de su empleado y que puede ocurrir esto de la enfermedad. Y obviamente uno también se encariña con su empleado y eso ya pasa a formar parte totalmente del IPS. ¿Por qué? Porque entonces el empleador ya no tiene obligación de pagarle absolutamente nada al empleado. Porque ya queda a cargo del IPS. El IPS le está pagando el 50% de su reposo, pero además de ese reposo le está cubriendo con todos los medicamentos, mira si está internado, si es que tiene que operarse, si tiene que hacerse varios estudios, tratamientos. Y también otro dato importante que la gente no maneja, sobre todo los empleadores, que el aporte ahí tanto del 9% del empleado como el 16% del empleador no se realiza. Entonces, el empleador, ¿qué hace? Con su planilla paga solamente a los trabajadores que están trabajando normalmente y aquel que está de reposo lo comunica como reposo. Y es el salario cero y no se paga. Entonces, por ejemplo, una que está con su licencia de maternidad, que es puede ser de 4 meses hasta 6 meses según el tipo de maternidad, entonces el empleador no paga por esa trabajadora, ¿verdad? Por ese reposo. Y otro dato que tenemos que saber es que la jubilación por enfermedad, para tener derecho, tenés que tener como mínimo 3 años de aporte. Eso los legisladores lo pensaron así, de una manera bastante inteligente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te entra, como se solía decir normalmente, te entra por la ventana. Porque resulta ser que yo descubro que tengo un cáncer donde sé que el único seguro que me va a cubrir es el IPS. Entonces trato de buscar un pariente aquí, un vecino, un amigo que tiene una empresa y que me pueda colocar dentro de su plantel. Entonces después yo dentro de 3 meses ya puedo utilizar, 3 o 4 meses, utilizar la quimioterapia, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que se puso como mínimo 3 años. Entonces para que, digamos, no fue una enfermedad ya. Pero 3 años es mucho, me parece. Mira, si una persona está aportando y en ese año, al año o a los 6 meses, no le cubre así. Le cubre toda la parte médica, pero no la parte jubilatoria, digamos, ¿verdad? Pero como mínimo tiene que tener luego 4 meses para también el reposo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con esta otra placa que seguimos con el tema de jubilaciones, otro tipo de
tipos de jubilaciones, jubilaciones por accidentes de trabajo. El beneficio, los requisitos mínimos, el salario base de jubilación y el porcentaje de adjudicación. Sí. Bueno, eso también, como habíamos ya mencionado, no se exige un periodo de carencia en el accidente de trabajo. El accidente puede ocurrir en cualquier momento también. Y entonces yo entro a trabajar el día de hoy me accidento y a mí el IPS ya me cubre todo, Claro. todo lo que ya habíamos mencionado. ¿Cómo Pero la se liquida? jubilación, Sí, la Sí. jubilación, bueno, primero entra el reposo, ¿verdad? El reposo. sí, Voy a ser así un poco cruda, ¿verdad? Sí. Una persona, por ejemplo, que esté trabajando con una máquina, trabajando con la máquina pierde el brazo, sí, ¿verdad? Entonces, lógicamente tuvo a lo mejor alguna operación, una recuperación, y esa persona estuvo un tiempo con ese reposo, luego ya entra a una junta médica. En esa junta médica le van a dar una jubilación, digamos, total y permanente o por un periodo de adaptación de 2 años, ¿verdad? Porque la persona se tiene que adaptar a su nueva condición. Claro. Perdió un brazo, entonces con este brazo tiene que aprender a hacer todo lo que hacía habitualmente Sí. con el otro. Entonces le cuesta un periodo de adaptación, todo ese tiempo es pagado por el IPS y luego, una vez que pasó ese tiempo, ya se le da una jubilación por enfermedad de acuerdo a la tabla valorativa, que es el 50% que lo cobra por el resto de su vida, porque el brazo ya no le va a volver a crecer, Claro. digamos. Bueno, quiero nomás decirles que tenemos mucho todavía que hablar con nuestra invitada, pero a todas luces, obviamente que conviene tener el seguro de IPS. Y si vos estás trabajando, dependiendo justamente de tu empleador, exigí que te ponga IPS. Hacemos un corte, volvemos ya. Muy bien, estamos en la parte final del programa. Dios mío, me falta tiempo, hay tantas cosas que quiero saber sobre el tema de IPS y jubilación, pero la ingeniera Cecilia Rodríguez nos va a seguir explicando lo más importante del tema que estamos hablando en el corte. Sí, así mismo. Bueno, realmente, como mencionamos, tenemos demasiados beneficios para dar al asegurado y al jubilado también. Y hay gente que te dice, bueno, yo nunca utilicé el seguro médico y bueno, no utilicé todo lo que yo aporté, pero puede que la persona no haya utilizado tampoco el pago de reposo, que no haya tenido hijos, ¿verdad? O que no tenga reposo por maternidad, por ejemplo, o licencia por maternidad. Pero lo que ocurre sí o sí es el fallecimiento. Sí. El fallecimiento nos va a pasar a todos, Sí. todos vamos a fallecer, ¿verdad? Y nosotros podemos retirar ciertos beneficios luego de nuestro familiar fallecido, ¿verdad? Puede ser, el fallecido puede ser cotizante titular o puede ser un jubilado. Y de acuerdo a si es jubilado o si es cotizante activo, tienen varios tipos de beneficios. El pensionado, el jubilado. Entonces fallece el jubilado, si vive su esposa o su concubina o sus hijos menores, quedan con la pensión de lo que cobraba el jubilado. Ah, siguen cobrando. Siguen cobrando. Si el jubilado, por ejemplo, cobraba 10 millones de guaraníes, la esposa con los hijos cobra 6 millones de guaraníes, el 60%, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, fallece un asegurado, si el asegurado tiene 15 años de aporte, tiene posibilidades también de dejarle a su grupo familiar como pensionado. Actúa ya como un jubilado en este caso, ¿verdad? Entonces, con el mismo ejemplo, quedaría con 6 millones de guaraníes. Ahora, si es que la persona es cotizante y tiene menos de 15 años de aporte, entonces va a cobrar un subsidio. Un subsidio es un salario mínimo mensual por cada año de aporte. Hasta 14 años yo puedo cobrar eso, ¿verdad? Después también está otro caso
que si es que la viuda es menor de 40 años, del jubilado, por ejemplo, ella no va a quedar pensionada, pero sí va a recibir una indemnización, ¿verdad? Va a recibir una indemnización. Y otro dato también que tienen que saber es que en el caso de que la esposa del jubilado que queda pensionada, si se vuelve a casar, pierde el beneficio de ser pensionada, ¿verdad? O si no, si es que no se vuelve a casar, lo lleva hasta que fallezca la persona. Cuando vos hablas de la esposa de él, es la misma cosa que decir el esposo de la jubilada, ¿verdad? O sea, es igual. Es así mismo. Y por otro lado, también lo que quiero recalcar es que una persona puede tener más de 2 beneficios en IPS. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo llego en virtud a mi edad y mis años de aporte, tengo 55 y 30 años, me jubilo por una ordinaria, una jubilación por vejez, y después fallece mi marido, por ejemplo, y entonces tengo derecho a la pensión de mi marido también. Ah, ya. Y viceversa, Claro. si es hombre o mujer. Sí, ¿verdad? Entiendo. Y en el caso de que no hayan hijos y que no haya esposa, también pueden quedar los padres en el caso de que él o ella haya sido un hijo sostén. Claro, ¿verdad? claro. Y los mayores incapacitados también. Hijos mayores incapacitados. Hijos mayores incapacitados, sí. Es muy importante ver cómo muchas veces nosotros pensamos IPS y pensamos solamente en la parte de salud. Sí. Sin embargo, está importantísimo que es la jubilación, porque justamente en la etapa ya de más edad, más vulnerable de la persona, que le cuesta mucho más conseguir trabajo y a lo mejor no puede trabajar y ya es hora de que se jubile también a descansar, ¿verdad? Sí. Entonces es importante pensar en eso cuando uno está todavía en el ritmo de trabajo, es importante pensar en el futuro y asegurarse. Cecilia, queremos agradecerte la presencia, nos explicaste súper bien esto que es bastante complicado de entender, sin embargo entendimos súper bien y queremos agradecerte e invitarte a otro programa. Muchísimas gracias, Vivi. Muy ameno todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? Quedó de repente algunas cosas más para conversar, todas las consultas de todos los oyentes, y nosotros estamos para disipar todas esas dudas, y cualquier cosa nos pueden también escribir a nuestro correo, que respondemos así al toque, jubilaciones@ips.govcorta.py. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.